Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una nueva semana a Contracultura Podcast. Estamos muy agradecidos por el apoyo que le han dado a esa conversación relajada y calmada que hemos tenido sobre el caso de La Padula. Pero hoy vamos a hablar de temas mucho más importantes seguramente y mucho más interesantes. De hecho, vemos la crisis política que está habiendo en el mundo, en Estados Unidos propiamente y también en nuestro país, que se acercan las elecciones. Y hoy vamos a abordar acerca de este tema, la democracia en general. Para eso, como siempre, tengo a mis buenos amigos, a Davico, a David y a Alex, que me acompañan cada semana aquí en Contracultura Podcast. Y bien, ahora estamos de nuevo con esta noticia pues acerca de Trump y Biden en todos lados. De hecho, en este momento, y para darles un alcance, se está disputando bastante el estado de Georgia, que está votándose voto a voto literalmente para conseguir la tendencia hacia Biden o hacia Trump. Todo apunta a que Biden se perfila como ganador y hay temas de fraude y etcétera. Hoy vamos a hablar acerca un poquito de eso, pero además, más allá, qué cosa esconde detrás de la democracia, qué cosa hay, nos sirve realmente, hay mejores sistemas de gobierno y qué nos depara el futuro en nuestro país. David, ¿cómo has asumido, como siempre, al primero que pasa la pelota para empezar esta conversación, cómo has asumido este tema presidencial en Estados Unidos y la coyuntura mundial? Arnaldo, Alex, Davico, muy buenas tardes, días, noches, sea la hora que estén viendo este video. Me da muchísima alegría compartir nuevamente este espacio con todos ustedes. Y sí, evidentemente es una semana especial que ocurre cada 4 años y que pone en vilo al mundo, porque Estados Unidos viene siendo durante todo el, bueno, no todo el siglo XX, la gran parte del siglo XX y lo que viene aconteciendo en el siglo XXI, la principal democracia del mundo, ¿no? Sin embargo, me parece que la reflexión debe conducirse hacia nuestra propia postura, ¿no? Hay mucha gente que vive estas elecciones Como casi propias. como si viviera en Estados Claro. Unidos y nunca ha viajado para allá, ¿no? Así es, así es. Pero claro, a mí me gustaría llevar el diálogo en esa dirección. La reflexión democrática a propósito de un evento en concreto, pero aterrizarlo. ¿Realmente nosotros los peruanos sabemos vivir en democracia? ¿Qué es la democracia? Y lo que tú preguntabas al principio, ¿es quizás el mejor sistema de gobierno que... ¿Es De quizás el hecho, hay mejor quienes sistema de decían gobierno que que era existe? el peor, pero ¿cómo era? ¿Era el mejor entre los peores o algo así? ¿Entre todos los peores? El mejor entre los peores. El El mejor entre mejor los hasta peores. ahora, de los que conocemos y hemos podido desarrollar. Ahora, de hecho, en el futuro probablemente va a haber algo mejor. Pero vamos a analizar eso, ¿no? ¿Por qué votamos? O sea, a mí me gustaría jalar la conversación a ese lado, justamente. O sea, nosotros lo tenemos como algo innato, como muchas de las cosas que asumimos que pasan en nuestra vida, pero no sabemos por qué votamos. O sea, en realidad, y esta es una herencia y probablemente va a haber mejores modelos o hay mejores propuestas. Yo conozco algunas propuestas que se las voy a ir planteando, que para mí son mejores, pero son difíciles de aceptar, porque oye, para el ser humano en general es difícil cambiar muchos modelos, ¿no? Es difícil adaptarse a un nuevo modelo, aunque probablemente sea mejor, que no sabemos, obviamente. En algún momento conoceremos las consecuencias de cada cosa, que cada decisión que tomamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Y justamente partamos de eso, ¿no? ¿Qué es la democracia? Como sabemos, el concepto básico que es el gobierno del pueblo, ¿no? Pero recordemos que en la época romana, eso es interesante porque la democracia, digamos, acepta el gobierno de los ciudadanos y ojo que los ciudadanos, para, digamos, los atenienses, no eran considerados ni mujeres, ni esclavos, ni extranjeros, ¿no? Entonces, hemos romantizado mucho el tema de democracia hasta la fecha, naturalmente que ha cambiado, donde asumimos que todos los votos valen igual. Y de hecho, a partir de la reforma agraria y demás cosas en nuestro país, sucede que efectivamente las personas analfabetas de otra condición educativa pueden acceder al voto, lo cual avala hacia los derechos humanos, la dignidad y la condición de ciudadanía, etcétera. Pero por otro lado tiene desventajas que también el Perú ha tenido que sufrir en algún momento, ¿no? ¿Cómo han visto un poco este panorama? ¿Los votos valen igual? ¿Tendrían que ser iguales? De hecho sí valen, ¿no? Pero es así, ¿es lo correcto? A mí me gustaría decir, no hablar en términos de correcto o incorrecto, sino de perfectible, ¿no? Si es mejorable. Creo que como concepto, cuando abordamos la democracia como concepto, nos identificamos con ciertos valores, como por ejemplo el de la igualdad, y eso es positivo. La pregunta es si la democracia que estamos desarrollando es susceptible a ser mejorada. Me gustaría lanzar una reflexión que he tenido, ¿no? en los últimos años electorales, en los que ya me ha tocado votar. Y me pregunto por qué el voto de una persona, sea de la condición que sea, pero tiene el mismo valor el voto de una persona que está instruida mínimamente
que el de una persona que no está instruida, O independientemente... informada, ¿no? Informada. Claro, informada. Bueno, aquí David, cabe... me quedé con la duda. O sea, ¿tú lo ves mal? O sea, ¿tú crees que el voto de un informado debería tener más peso que el de un desinformado? Ponlo así. Bueno, Perdóneme, pero es que el tema... yo creo que debería tener más peso el voto de una persona que tenga la capacidad de justificar su voto bajo una serie de argumentos que deberían, a mi juicio, deberían Ya. estar arreglados. Pero es una opinión. Entonces no hay Es que igualdad. no somos iguales, hermano. Entonces no hay igualdad. No, igualdad Ay, no, pero equidad Mira, si me probablemente permite sí. comentar, es justo el modelo que les quería comentar. Me parece que resuelve mucho esto, porque ahí va el tema. O sea, realmente muchas personas no tienen información para decir cómo deben hacerse las cosas de la mejor forma, ¿no? O para llegar a los mejores resultados. Y hay algo que a mí me parece es bien bacán, es entender que yo defiendo mucho la ciencia y que ahorita es la mejor metodología para llegar o para entender los hechos de cómo suceden en el mundo, ¿no? Pero el tema es como no hay mucho conocimiento en torno a esto. Cuando alguien decide hacer algo, simplemente lanza su opinión. Oye, esto se debería hacer así, 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 pa. Y al final terminamos haciendo cosas populistas. Y esa es una de las consecuencias del populismo. Pero realmente la ideología, o sea, lo que piensan las Claro. personas, debería dirigir el qué queremos conseguir. Pero la ciencia y la tecnología, o bueno, la ciencia debería decir el cuál es la mejor forma de conseguir eso. O sea, eso no debería dejarse a opinión de las personas, ¿no? Y ahí justamente salen esas dos propuestas, que una es, oye, ¿por qué seguimos teniendo congresistas o por qué seguimos teniendo representantes cuando ya cada uno se puede representar? O sea, desde el celular o desde el acceso que tenga, ya cada uno puede hacer una votación directa por las cosas que quiere. O sea, ya no necesitamos esos congresistas que representan a un número de población, porque incluso hay teorías en esto y cada tanto de población tiene que haber un congresista que los represente Claro. y todo eso, por números, es loco. Y luego sale una siguiente propuesta que a mí me parece genial, o sea, yo me iría de una por esa, es que una inteligencia artificial nos gobierne, que una inteligencia artificial su al madre. final nos diga, oye, yo Le tienes totalmente, mucha no, fe a la yo ciencia, le loco. tengo una fe oye, por eso estamos haciendo este live, Le si no, no tienes mucha podríamos fe. hacer este live. Le tienes mucha fe al ser humano, tío, porque por ende, o sea, la ciencia es creación y va a ser siempre creación del ser humano allá. No, Y pero es más bien como- no le tengo fe al ser humano, brother. ya, No le ¿te tengo acuerdas? nada de fe al ser humano. Es que has Por eso visto, prefiero que nos... ejemplo- Pero, Sí. oye, Dale, dale. déjame terminar la idea, porfa, y cerramos y cierro con eso. Por eso digo que yo se lo dejaría a una inteligencia artificial que tú le dices, oye, quiero reducir la pobreza. Y esta no tiene una crítica moral para decir, o no quiere ganarse votos de forma populista, simplemente dice, según los datos que puedo recopilar, ¿cuál es la mejor forma? Es esta. Y listo, ¿me entiendes? Y ya no estás discutiendo. Entonces, las votaciones tienen que ir en torno al objetivo, pero el cómo debería Sin plantearse duda. científicamente y para mí ser guiada por una inteligencia artificial. Sin duda, pero es complicado, ¿no? ¿Qué pasaría, Arnaldo. ¿Qué pasaría si esa inteligencia artificial contemplase Claro, la exterminación exacto. de determinadas etnias Como Pero es que tú parte le del pones el pragmatismo marco de la tecnológico, solución. ¿no? Tú O le sea, pones el marco, ¿no? Asimov decía justamente las leyes, pues. y el No puedes- marco es no puedes dañar a ningún ser exacto. humano. David, No, Exacto. no. Eso no funcionaría, no funcionaría. O sea, claro y concreto, la ciencia es el mejor mecanismo que tenemos para generar conocimiento teórico, inteligencia teórica, inteligencia práctica, o sea, la podemos describir. Un pensamiento práctico, la acción práctica, se puede describir por la ciencia, pero no se puede regular. Porque de por medio está la voluntad de las personas, sus motivaciones y bueno, y cosas que la propia ciencia hecho. no es capaz de ver ni medir. Bro, en realidad sea, sí se por más puede ver que- y medir, ¿ah? Por más que un loco haya aparecido, Mira, Totalmente. ¿en serio tú Empezamos crees que se avanzando puede a medir la eso. Antes no felicidad? podíamos Tal cual. saber qué pasaba en el cerebro, ahora lo entendemos. Ahora, no entendemos casi nada, pero estamos acercando. ¿cómo Hay podríamos teorías para medir medir la la felicidad. felicidad, Incluso en Alex? Lima hay una teoría para medir la felicidad de Reinaldo Alarcón. Ahora, el concepto es súper amplio y hay posiciones, pero yo creo que es saludable tratar de acercarnos que simplemente decir esto es inmedible y ni lo vemos, ¿no? Tal O sea, cual. obviamente no lo comprendemos totalmente, probablemente. ¿Qué cosa vas a medir? ¿Cómo puedes comprender algo que no mide? ¿Cómo puedes medir algo que no comprendes, no? O sea, en realidad allí hay una sobreestimación de la ciencia como Ya. método. La acción práctica, la acción práctica demanda una valoración posterior. A ver, pero antes de meterme
en el debate, Ujú. en el debate positivista, porque Alex, eres un Totalmente. positivista, déjame decírtelo, eh, eh, hay otro debate que hemos dejado pivoteando atrás, que es el de la igualdad. Y la igualdad es un concepto ideológico. Ideológico en el Claro. sentido de sofisma, de que es engañoso, no es verdad, es sintético. En la propia existencia natural de las cosas no existe la igualdad. O sea, y voy a un criterio científico, Alex, que seguro te va a gustar. Está demostrado que un átomo no es igual a De la otro, misma por más que sea el átomo materia, claro, de la misma, ¿cómo se dice? Materia, mismo elemento. por más que sea, así es, por más que sea un átomo del mismo elemento, Alex, el comportamiento de sus electrones y sus protones no es idéntico, no es exactamente igual, o sea, ni a nivel intratómico hay igualdad. ¿Por qué, por qué tendríamos que instaurar la noción inventada, el invento humano de la igualdad, como el criterio Por el para el tema de gobierno, la... cuando no es real? ¿Cuál? Más real es lo que dijo después Ujú. Davico, la equidad. ¿De dónde viene la idea ideológica de la igualdad del liberalismo? El liberalismo del siglo XVII en adelante, ¿no? Con John Locke, etcétera. No es verdad, no todos somos iguales. No, y romper ese paradigma, ese valor, romper ese valor es fundamental para instaurar, no digo una democracia, ¿no? Y yo tampoco creo que la democracia sea el mejor elemento. Yo mm, me oriento mucho más a la aristocracia, como lo hacía Aristóteles. Pero es que tienes que derribar uno de los pilares Claro, pero ideológicos para de Le van a eso una sacar un nación, también, meme que es la o ahí. sea, igualdad. David el aristócrata va a salir, Hasta que weón. hagas eso, sí, no David hay el cambio en aristócrata, ¿no? democracia. El blanquito, Sí. Seguro no come opresor. chicharrón tampoco. Seguro no come chicharrón tampoco, ¿no? Sí, Que sí, no, que no. pero no lo estoy diciendo en el sentido peyorativo de aristócrata, Com- ¿no? Sino en el sentido comparto aristotélico, en el totalmente El contigo. sentido de gobierno de los decir mejores, el gobierno de los mejores, de acuerdo. Claro, que es una el tecnocracia. problema es que cuando abordamos un término o un concepto, lo tenemos como un pilar fundamental Claro. de nuestra ideología, pero no lo analizamos, no lo ponemos en el contexto de la realidad que estamos viviendo. Yo me pregunto si por lo que acabamos de decir nos podemos ganar, por ejemplo, las malas miradas o los El malos hate gratuito. entendimientos de los propios, claro, de los propios consumidores de contracultura. Eh, pero no nos pueden negar que la forma en la que estamos abordando la situación está basada en un cuestionamiento personal que nos hacemos. Y creo que es el espíritu de esto, ¿no? Yo no creo que la Claro. aristocracia en sí sea un... Tenemos, perdón, tendría que decir que cuando pensamos en aristocracia probablemente se nos vienen La oligarquía en el Perú, ¿no? figuras como... Claro. Exacto. Justamente es eso, o sea, pero parte de la premisa de que hace detestar a muchos la democracia, y de hecho por eso es que figuras como Antauro Humala, figuras como otro y como tal, que son tan autoritaristas, que son tan de repente negadas hacia un sistema democrático, son populares, ¿no? De hecho la gente en el Perú tiene mucho resentimiento con este sistema de gobierno, porque como tal decía Borges, la democracia es el abuso de la estadística, ¿no? Y permite justamente de ser gobernados Qué en buena esta frase. incertidumbre de los que saben, de los que no saben, de los que creen que saben y de los que no saben nada, ¿no? Evidentemente, Eso no evidentemente. sirve. Eso no sirve. O sea, a todas Desde el luces no sirve. positivismo No, que es que no mantiene Alex, funciona. La no democracia es funciona, un en lo sistema, absoluto, no hay luces por ahí, o sea, por supuesto. Eh, la democracia es una de las mayores victorias ideológicas del liberalismo. El liberalismo político. De decir que todos somos iguales. es que vende Falso. bien, pues, Primero, no todos somos iguales. súper bien. Ahora, decir que somos diferentes no es sinónimo de injusticia, ¿ah? Porque claro, yo digo, varón y mujer no son iguales y todos dicen, uy, es un machista, nada que ver, estoy hablando que somos diferentes. ¿En qué momento desigualdad ha sido sinónimo de injusticia? Eso es una victoria Claro, ideológica del liberalismo y que después ha tomado el marxismo. O sea, ahí hay una gran batalla que es anterior. Luego, sí, bueno, que Alex y yo compartimos, sospecho que David y Jorge también, la verdad no sé si es que nuestros oyentes también lo compartan, pero luego, si el mejor modelo de gobierno sea tecnocrático, sea meritocrático, sea aristocrático, o sea
oligárquico, si el mejor estilo de gobierno que restringe a una élite que gobierna, gran paréntesis, la élite tiene que estar al servicio, porque si no está creando su propia guillotina, como pasó en Francia en el siglo XVIII, cierro paréntesis. Luego habrá que determinar cuál es el mejor estilo de aristocracia. Claro. Alex propone la ciencia. Yo digo, espera, la ciencia no es suficiente. Pero, a ver, yo creo que es un debate posterior. ¿Cuál es el mejor estilo de aristocracia? Pero antes, el debate actual y el más urgente es, si quieren que me ponga en plan guerrero y conflictivo, pues derribarnos la ideología de la sin duda igualdad. alguna. Yo creo que, mira, honestamente, Suena durísimo, yo creo que suena no durísimo, somos pero por ahí iguales. va. Pero Ni no deberíamos solamente se serlo, trata ¿no? de derribar, sino de proponer. Porque date cuenta, David, o sea, y sé por dónde vas, ¿no? Y en verdad creo que es interesante, pero derribar sin proponer es prácticamente atacar. O por lo menos yo lo entiendo así. Sí, Ahora, sí, pero, sí. pero no tiene nada de malo, ¿no? Porque Entonces tú tú te puedes derribar derribar- algo que está mal, pero no tienes idea de qué puede sustituir a eso. Pero eso no significa que eso esté mal desde tu punto de vista Claro, ideológico, ¿no? Y obvio. da pie a que otras personas empiecen a pensar, o sea, ese desorden da pie a que haya nuevos órdenes, ¿no? Yo creo que es importante poder tener esa discusión, que son cosas difíciles de aceptar, o sea, no somos iguales. Mira, Y sin y duda está alguna, totalmente bien. De hecho, yo también pienso, no somos iguales ni deberíamos serlo, ¿ya? Pero obvio que aquí hay connotaciones sociales, económicas, que sí son importantes, ¿no? El concepto de desigualdad va en torno a cuando las personas sienten que no son iguales ante la ley. Y en el Perú, efectivamente, existen circunstancias que en el papel sí somos iguales ante la ley y que la Constitución, para mí, está más o menos decente, con que hay cosas que hay que regular seguro, pero no voy por el lado de la nueva Constitución que muchos pregonan. Sin embargo, voy al punto en el cual en el papel está, pero en la vida práctica no existe la igualdad ante la Porque ley. quieres cambiar nuestra constitución. Obviamente, no, Nica, pero obviamente en el Perú no somos Eh, iguales ante la ley plebiscito, en la vida ahorita. práctica, en algunas circunstancias. Y esto no tiene que ver con necesariamente con el género, tiene que ver con muchísimas cosas, ¿no? El tema de Claro. corrupción, etcétera. Es un tema mucho más profundo y complejo que un papel. Mucha gente cree que con un papel vamos a arreglar la democracia fallida en el Perú. Para nada. No hay forma, no Para nada. funciona así. Ahora, es un No, papel pues, importante, no. ¿no? Que sí nos Justo va a a eso guiar iba, a Jorge. dónde vamos. Eso lo quería criticar. Sí, es un papel importante, pero tampoco se puede Exacto. caer en un positivismo jurídico, de que porque la ley positiva Ya lo va a pasar. restringe Sí, o lo no, no, alienta, es entonces más se complejo soluciona que la eso. sociedad. Eso, y pasa lo mismo con la con la ciencia, ciencia Alex. no te No, metas. no, no ¿Qué te te metas pasa con la ciencia. No te metas ni con la padula ni con la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Por favor. No, pero piénsalo un rato. O sea, porque el método científico estipule mecanismos, significa que los humanos No, los no, vayamos es que a estás cumplir, equivocado Alex. ahí. La ciencia no tiene criterio. La ciencia responde a la realidad. O sea, de hecho tiene un montón de errores y se equivoca un montón de veces. Pero va en eso. Perdón, no. La ciencia no es que responde a la realidad, responde al paradigma de las personas que lo Ah. proponen. Eso es- yo no de hecho, es muy creo, cierto. yo no creo Responde al que... enfoque, Claro, pero ¿no? la Al enfoque del metodología tiempo. ahorita es la mejor forma de acercarnos a los datos reales y comprobables y replicarlos, ¿no? Ya, O es sea, que ¿sabes es qué el pasa? tema. Hay un estereotipo con la ciencia. Por ejemplo, tú planteabas la tecnocracia, ¿no? En el Perú hemos tenido gobiernos eminentemente tecnócratas. Ponte el gobierno No, de PPK. ¿cuál Ya, hemos pero tenido espera, tecnócrata? espera. No, me digamos, salgo de ese en en ese papel. momento. ¿Por qué? Mucha gente cree No, que Alex, desde no te una vayas. rama, y ahí va el problema, de lo que menciona Mario Bunge, este libro que recomiendo, Filosofía y Sociedad, muy interesante, que justamente habla de aterrizar en mecanismos científicos todas las ideas políticas y filosóficas. Súper bueno. ¿Por qué te digo? Justamente tenemos ilustres economistas que quieren, digamos, administrar este país, creyendo que el Perú y su progreso se mide nada más en plata, se mide nada más en números, se mide nada más en términos de economía. Si bien es cierto, la economía pertenece a los índices de desarrollo humano, que son súper importantes, perfecto, el mundo es mucho más complejo que eso, y el desarrollo implica mucho más cosas que lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Al hecho de que se cierran en lo que Bunge llama el pensamiento sectorial, en una tendencia de derecha, que es el economicismo, ¿no? Para mí, la economía explica
todo en la sociedad y por ende todo lo soluciono a través de factores económicos. Y ahí tenemos el tema del conflicto de la minería y demás. Pero no toman en cuenta, y Bunge reclama esto, que es el pensamiento sistémico, el hecho de entender un problema desde toda la perspectiva social, política, económica, ambiental, etcétera, ¿no? Que te va a permitir utilizar, ahí sí, o sea, corroboro lo que dice Alex. Si tú tienes una visión muy amplia, correcta, metodológica, probablemente tu solución sea, digamos, viable, interesante y funcione, ¿no? Por ese lado. Sin embargo, volvemos al tema de que le tenemos mucha fe al ser humano, ¿no? El ser humano está sesgado desde que nace hasta que muere. Y el problema es que así sus máquinas y así tenga una inteligencia artificial, lo cual me parece locazo que en el futuro nos gobierne alguien que tenga, digamos, que no tenga preceptos tan ideologizados como nosotros. Vieron Yo Robot, ¿no? Tarde o temprano las máquinas igual tienden a jalar agua para su molino. Eso parece condición natural. Pero eso es de la película, eso no pasa en la vida real. Es por ejemplo, una de las críticas fuertes. Sí, hasta que eso pase... Claro, sería lo caso que pase, ¿no? O sea, que las máquinas adquieran propia conciencia. O sea, es muy complicado, pero Alex, o sea... Ojo que la tecnocracia y lo que yo propongo también y defiendo no es que las decisiones no se pueden tomar por ciencia. O sea, la ideología de hacia dónde va el ser humano no se puede tomar por ciencia. Ese es un tema netamente ideológico y filosófico, donde debemos decir, oye, ¿a dónde queremos ir? Pero el cómo llegamos ahí sí se puede, o sea, el mejor camino sí se puede encontrar a través de la ciencia. Sí, pero cuidado ahí, o sea... Cuidado ahí porque pues, hay plan de voy a justificar todo con lo que me conviene para reforzar mi ideología, ¿ya? Y eso pasa. Yo agarro los datos que me convienen, que me da la ciencia, para reforzar mi propia mentira ideológica, Jorge, sea de derecha, de pero izquierda. ahí estamos cuidado. hablando de otro tema, de justo lo que tú mencionabas, claro, ¿no? Ese es un problema humano. O sea, el que la gente agarra los datos. Porque obviamente ahorita hay índices que nos permiten saber qué investigaciones tienen más valor que otras, no en la investigación de acá de la universidad de no sé quién, ya, porque la ha puesto en tesis, porque se llama tesis y es válida, ¿no? O sea, hay un montón de filtros ahí, ¿no? Y ese es un tema justamente de conocerlo a profundidad, ¿no? Hablando de la aristocracia, y bueno, ahora que lo han dicho ya para un poco ir cerrando este tema, habíamos conversado un poco acerca de los aristócratas de este siglo en el país, ¿no? En el mal término, digamos. Hablamos de Barnechea, ¿no? Que hace poco salió una entrevista y se nota, evidentemente, ya díganme ustedes los comentarios, que lo han visto de la misma manera, que el pata lo agarra en frío y le preguntan cuánto es el sueldo mínimo y él dice con una cara desencajada, pues 7.50, ¿no? Por ahí, más o menos. Y luego sale otro video que lo voy a poner en los apoyos, donde él explica por qué da esa respuesta, pero ya es la típica excusa de, mira, no me entendieron bien y les voy a explicar que en algunas partes se gana más y menos y el promedio es 7.50, ¿no? En una parte de la entrevista a Beto Ortiz le dice, pero señor Barnechea, si no sabe, dígame, no sé, y ya, no pasa nada, ¿no? No hay nada de malo, no es un crimen no saber. Bueno, no es un crimen no saber, aunque para un candidato de su edad, claro, un candidato obviamente, de su experiencia, un poquito sí. Entonces le pregunta y Barnechea lo mira y le dice, ya pues, ilústreme o algo así como que dígame usted la respuesta, ¿no? Entonces se nota evidentemente que lo agarraron frío pues al tío Barnechea y sus apariciones anteriores tratando de alejarse de esta visión aristocrática, comiendo chicharrón, ya aparecen pues pantomimescas, no sé, ya yo lo veo ya casi parodia, casi claro. Me parece muy, muy bajo. Oye, ¿no? pero eso nos lleva a la discusión, ¿no? Qué triste es que se tenga que hacer eso para ganar unas elecciones. Es que es una consecuencia de la democracia. Eso es una consecuencia de la democracia y Barnechea yo no creo que sea un digno representante de la aristocracia según la concebía Aristóteles, en absoluto. Uno tiene que estar enterado de lo que pasa en su entorno. Si no, brother, eres María Antonieta, ¿no? Diciendo que se reparta torta en vez de pan. Claro. Ojo, la aristocracia bien entendida es servicio. Es servicio. Y si ese principio se pierde, estás creando tu propia guillotina, ¿no? Y le pasó pues a Barnechea, demostró que no está enterado, ahí está su guillotina social, ¿no? Por Gil. O sea, literal, o sea, es por Gil. Una reflexión profunda. A mí me gusta cómo David pasa de la seriedad a ese comentario. Sí, tiene un don ahí. Tiene un don ahí. Sí, lo que iba a decir es justamente, oye, ya, bacán, imaginemos que agarramos este modelo aristocrático. Pero también tenemos investigación ahorita que respalda que la gente cuando tiene poder
tiende a aberraciones, ¿no? Aberraciones del poder, o sea, Uy, tiende uy, a uy. siempre aprovecharlo. Entonces, o sea, de hecho es el mejor modelo, pero es muy fácil de que sí, de que se tergiverse, ¿no? O Eso es propio de de que la entre naturaleza conflictos. humana. O sea, revisa tú toda la Eh, filosofía que hay sobre la naturaleza humana, la doctrina maquiavélica en torno a conservar el poder. De hecho, el príncipe de Maquiavelo es una forma muy, digamos, efectiva, muy eficiente, pero recontra inmoral, pues, la forma en la cual Maquiavelo propone, ¿no? Muchas cosas. Alejado quizás de lo que en algún momento del libro que me gustó mucho, El arte de la guerra, ¿no? Que era un poquito más estratégico, más pensado, etcétera, ¿no? Este libro político de Maquiavelo es súper fuerte. Incluso si lo leemos bajo la moral de hoy, podríamos criticar muchas cosas, ¿no? En torno, y justamente hablamos de lo mismo, pues hablamos de los paradigmas que van cambiando en torno a la política. Y de verdad, o sea, en el Perú la culpa la tiene, como dijo Alex, la culpa la tiene este sistema democrático adolescente fallido. También la tiene Fujimori en alguna medida, en algún momento cuando salía con los pobres abrazado con su bota en el barro, etcétera, y que la gente decía, él sí se identifica con los Oye, todo pobres. ese periodo destruyó nuestra política. O Fujimori y Sí, sus estrategias de marketing político destruyeron sí. la política. Bueno, en realidad plantearon las bases para lo que tenemos ahora. Sí, pero No, no no sé si fue, la destruyeron, ¿no? pero Yo creo, sí, yo aportaría una cosa. sí, Yo no eso hablaría es tampoco cierto. en términos de culpa, chicos, porque si no, siempre nos vamos a estar echando la culpa los unos a los otros. Aunque resueno con tu sentimiento, Jorge, cuando dices que la culpa la Sin duda. tuvo Fujimori, por ejemplo, ¿no? Pero creo que la responsabilidad es nuestra. Creo que, creo que poner en este caso la pelota sobre nuestro terreno y ver desde lo que tenemos hacia dónde lo jugamos Sin duda alguna. Tenemos que es un alejarnos del ejercicio de modelo del paternalismo responsabilidad que nos político, ¿no? corresponde en Esperar que el este político momento. solucione todos los problemas que tenemos en el Perú. Alejémonos, por Totalmente, favor, de eso. Nadie lo va a cambiar en totalmente. 5 años. Y Oye, evidentemente es pasemos así, a ¿no? nuestro Sí, momento sí, de sí, claro. propuestas y Bueno, yo creo soluciones, que la mejor manera entonces. es desde la pregunta siempre y Perfecto. preguntárselo a las personas con las que tanto nos gusta interactuar semana a semana. ¿Tú cuál crees que debería ser el modelo para sacar adelante al Perú del Bicentenario? Particularmente me inclino a responder, a raíz de este diálogo, podría ser interesante pensar en una democracia aristocrática. Podría ser, no lo sé. Lo dejo ahí rebotando. Pero independientemente de una u otra postura, ¿tú qué piensas? Y llévalo a la sobremesa, háblalo con tu familia, ¿no? ¿Realmente la democracia es el mejor sistema que tenemos para el Perú? Perfecto. Si quieres interrumpir el almuerzo, bien chévere, con la gaseosa, papá, ¿tú crees en la democracia? ¿Tú Entonces, crees? Oye, esas discusiones son fuertes, pero son necesarias. son Son necesarias. necesarias. Oye, por mi parte, yo los invitaría, a todos los que están escuchando, que hagan un ejercicio que a mí me ayuda mucho. Ahorita hay una lucha fuerte por las etiquetas, pero las etiquetas son necesarias. Ahora, eso no significa que te vas a etiquetar de todo y nunca vas a cambiar, pero sí creo que debemos tener posiciones. O sea, analícense ustedes mismos y ustedes digan, oye, yo como Alex, o ustedes con su nombre, ¿cómo estoy políticamente? ¿A dónde me oriento? ¿Cómo me pongo filosóficamente? ¿A dónde me oriento? ¿Cómo Tal estoy cual. científicamente? ¿A dónde me oriento? O sea, hacer un mapa personal que nos permita ubicarnos en las ideologías que están ahora en el mundo, ¿no? Y eso nos permite aterrizar y discutir y argumentar nuestra posición. Y darnos cuenta que también a veces es equivocada y la podemos cambiar y no hay ningún problema. Pero sí es importante saber en dónde te ubicas. Entonces, es un ejercicio que yo los invitaría a Sin hacer, duda ¿no? alguna, sin duda alguna. Y si quieren que hagamos un video sobre la izquierda, si quieren que hagamos un video sobre la derecha, si quieren que hagamos un video sobre el centro, déjenlo en los comentarios también para que de repente podamos indagar acerca de estas tendencias y ideologías políticas y de ahí puedas encontrar el camino que a ti te guste más, ¿no? Con el cual identifiques más tus valores o tus ideas. Davico, la reflexión, pregunta de este gran episodio sobre la democracia en nuestro país y el mundo. Bueno, yo iría bastante alineado con lo que decía Alex, pero cuando se presenten las elecciones en nuestro país, preguntarme cuáles son los criterios que estoy utilizando para escoger a uno o a otro candidato, ¿no? Pero creo que lo importante es adueñarme de la pregunta. Una pregunta se puede lanzar, pero cuando uno no se adueña de la pregunta, puede responder con cualquier tipo de sesgo.
Sin duda alguna. Este ha sido, bueno, como ven, un episodio un poquito largo. Ya vamos a ver las respuestas que nos van a poner en los comentarios, pero es necesario. A veces no solamente hay que hablar de fútbol, y muchos me escribían, oye, qué chévere lo de fútbol, pero hay cosas más importantes. Por supuesto que hay cosas más importantes. Estas son una de las cosas más importantes y por eso tienes que ver este video. Y si ya quieres vaguear un rato, checa el video de la Padula que va a salir por ahí, y etcétera. Ya veremos, ojalá, la selección cómo nos vaya. Así que son cosas secundarias seguramente, pero hay que estar enterado de todo. Y para eso estamos aquí en Contracultura Podcast, una semana nuevamente junto a ustedes. Gracias a David, a Alex, a Davico, y ya nos vemos la siguiente semana con otro video. Chau, chau.